Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, gracias a ustedes por estar con nosotros y hoy vamos a hablar, este lunes nos vamos a dedicar a analizar lo ocurrido ayer en México con la captura y la muerte de uno de los narcos más buscados del mundo, los efectos en el negocio del narcotráfico y de la seguridad en México, pero también los vasos comunicantes con Colombia y el paralelo entre las políticas de apaciguamiento que ha aplicado México y que hemos visto en Colombia con la paz total. Después el análisis a los ceses al fuego que se anuncian, las capturas que se dan y los riesgos que tenemos de cara a las elecciones. Gracias por estar con nosotros. Saludo a Javier Lafuente, periodista, director de la edición de América del diario El País, quien está en México. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches Diana, buenas noches a la audiencia y al resto de panelistas, especial a mi querida Gaby. También estaremos precisamente con Gabriela. Hola, Gabriela Huarquetín, directora de Así las Cosas en W Radio México, compañera. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y me da muchísimo gusto saludarles acá desde la Ciudad de México a todos, de verdad, gracias. Voy contigo después de unas primeras preguntas para una entrevista especial. Primero estaré con los panelistas. Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología, experto en todas estas dinámicas del conflicto y el crimen organizado. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Diana, gracias por la invitación, un placer estar acá con todos mis compañeros de panel. Yoir Ackerman, periodista, investigador y columnista de Cambio. Hola, Yoir. Diana, un gusto saludarlos nuevamente, saludar a la mesa y saludar a la audiencia de Hora 20. También estamos con Leopoldo Rodríguez Aranda, él es director de una firma consultora en México, la CGC, que especializa en seguridad ciudadana, ha sido también asesor del gobierno federal. Hola, Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí listos. Muy bien, pues un poco de contexto para quienes llegan apenas a esta, la noticia que podemos decir ha sido la más importante de las últimas 24, 48 horas, porque Colombia y México son dos países que acumulan tantas violencias y tantas victorias también contra el crimen organizado que tenemos que poder hablar de ellas de una manera transversal. Pues lo que ha ocurrido despierta un océano de incertidumbre, como el que vive México tras la captura y posterior muerte del hombre más buscado por Estados Unidos, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, por el que se ofrecían 15 millones de dólares. Esta es la principal organización criminal del continente, dedicada a la extorsión, al robo, al tráfico de migrantes, a las sustancias como cocaína y fentanilo, y el operativo desarrollado en la sierra, en el estado de Jalisco, pues desató ayer y hoy todavía un caos en varias regiones, principalmente en Guadalajara y en Puerto Vallarta, donde se vivió un domingo de horror, en el que el crimen demostró nuevamente la capacidad de afectación que tiene al quemar centenares de vehículos, locales comerciales, bancos y realizar eso que se ha llamado los narcobloqueos en 20 de 32 estados del país, buscando generar la sensación de descontrol. El golpe contra el Mencho representa, entendemos, el más fuerte contra el narco en los últimos años, llevado a cabo precisamente por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha suspendido o que se ha alejado de esa política de abrazos, no balazos, de su antecesor y padrino político, que es Andrés Manuel López Obrador, cediendo ante lo que parecen ser las presiones del gobierno Trump. Incluso hace poquito la estaba escuchando cuando decía que esa guerra contra el narco pues no era posible, y hoy estamos en otra situación. Incluso Washington entregó información al gobierno mexicano para que se llevara a cabo el operativo de ayer en la madrugada. Por ahora, este país se concentra en volver a la normalidad, a pesar de 74 muertos que deja una jornada ayer, 25 de ellos miembros de la Fuerza Pública Mexicana, y óiganlo porque así lo dijo el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias.
¿Qué representa la caída de este llamado El Mencho? ¿Cuál es su importancia dentro del mapa criminal mexicano y su impacto en el mundo del narcotráfico? Javier Lafuente. Bueno, yo creo que lo que mencionabas de la incertidumbre que se abre a partir de ahora es una incertidumbre relativa. Yo no sé si soy o muy optimista o muy pesimista, pero el hecho es que México lleva muchísimos años en esa incertidumbre. Creo que hechos como el de ayer, la caída del Mencho, ponen el foco, sobre todo por la espectacularidad y el desafío del Estado, al Estado, perdón, que hizo el crimen organizado ayer en diferentes partes del país, sobre todo en Jalisco. Es un hecho importante, creo que es un cambio de paradigma en el combate a la delincuencia, al crimen organizado en México, después de muchos años yo siento que esto entierra definitivamente aquel eslogan de abrazos, no balazos de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco podemos asumir, ni mucho menos, que el cártel Jalisco, que una empresa criminal como esa, con tantos tentáculos, va a desaparecer o que este país va a pacificarse de inmediato. Yo creo que el camino a recorrer aún es larguísimo. Creo que habrá un ajuste, un reajuste dentro de la organización, pero sí es simbólico y quizás Gaby me puede corregir mejor, pero es la primera vez en 30, 40 años que México no tiene ahora mismo un gran capo. Con esto estoy diciendo que hay muchísimos capos, pero no hay una figura ahora mismo en México. Después de la caída teníamos al Mencho, tuvimos al Chapo, tuvimos al Mayo, estaba Caro Quintero, pero ahora incluso Caro Quintero, que estaba en la cárcel, como estaban los líderes de los Zetas, que dominaban desde las cárceles, ahora mismo se nos abre una era al menos nueva, donde los grandes capos o los conocidos como grandes capos o están en Estados Unidos o en el caso del Mencho están muertos. Gabriela Barquetino. Quería un poco esa misma pregunta y qué plantea, digamos, lo que vimos, quisiera saber hace unos años con el Culiacazo, lo vimos ayer con la quema de vehículos, con estas imágenes que parecen de cine de terror, ¿qué le plantea a los mexicanos también? Sí, y agradezco además justo el pase que me da mi querido Javier Lafuente. A ver, es cierto, de hecho la mayoría de los expertos en la materia señalan que el golpe que se dio ayer es el golpe posiblemente más grande prácticamente en la historia de la criminalidad organizada en México por el nivel y la dimensión que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Podemos hablar del Chapo Guzmán y podemos hablar de muchos otros en su momento, pero la verdad es que lo que tenemos con el cártel Jalisco es una estructura transnacional de la criminalidad que no la tenía ninguno otro de los cárteles que tiene o que tuvo México. Entonces es sin lugar a dudas un golpe brutal y por lo tanto esto significa que hoy México amanece, digamos, sin líderes visibles, como bien decía Javier Lafuente, sin líderes visibles en la criminalidad organizada. Creo que algo que yo sí quiero poner sobre la mesa, escuchábamos hace ratito una parte del audio del general secretario de la Defensa aquí de México, y no sé si Javier y quienes estamos en México coincidan conmigo, pero hoy, que es el día después es un día muy complicado en el ánimo social en nuestro país. Yo no recuerdo, incluso en otros golpes a la criminalidad organizada, no recuerdo un día en donde, por ejemplo, ver a un general secretario que se quiebra y se pone a llorar en público por los militares caídos. No recuerdo un ambiente adusto y un ambiente un poco como de luto, el que vimos en la conferencia mañanera el día de hoy con la presidenta de México y con el equipo. No era una
no diría celebración, pero por lo menos una demostración de decir, bueno, dimos este golpe, es una cosa que es como para adelante. Estamos viendo más bien un ánimo como de, no sé si de temor, no sé si de zozobra. Incluso pasó algo que no había sucedido con otros momentos en nuestro país, que en ciudades tan lejanas como la Ciudad de México, de donde sucedió la captura, digamos, y la posterior muerte del Mencho, pero por ejemplo en la Ciudad de México, bueno, se cancelaron clases, la gente no fue a las universidades, hubo mucho menos tráfico del que veíamos normalmente, y aquí en la Ciudad de México no pasó nada, es decir, no, incluso el día de hoy yo venía de un estado más hacia el sur, hacia la Ciudad de México, y tampoco pasó nada, y sin embargo hay una especie como de ánimo, de temor y de zozobra, de incertidumbre frente a lo que viene. Yo, que ya tengo muchos años, no había vivido este ánimo, digamos, como en tantas partes del país. Entonces diría, sí, este es un golpe importantísimo, nadie se lo puede negar a este gobierno, es un golpe fundamental el haberse ido contra el líder del máximo, del cártel más grande, pero hoy es un México que creo yo está en la zozobra.